Josefina de Beauharnais, soltera. Josefina de Bonaparte, casada. 1763-1814. María Josefa Rosa nació en el año 1763 en la isla de la Martinica, en las Antillas Menores. Josefina fue la primogénita descendiente de una familia noble. Nació del matrimonio formado por Joseph Jesper de Tasker de la Pacari y Rose Claire des Barbes de Sanois. Su abuelo materno fue quien estableció la primera colonia francesa en la isla de la Martinica. Su padre era poseedor de extensos territorios y se dedicaba al cultivo del azúcar. Vamos a ver qué ocurrió con esa mujer que volvió loco de amor a Napoleón. Pero antes, no te olvides de regalarnos un like, suscribirte y comentar. Ahora sí, apaga la luz y escucha. Sus padres tuvieron 3 hijas. María Josefa Rosa fue la primera. Se le conoció como una niña rebelde que no tenía prejuicios en jugar con los hijos de los trabajadores. Algunas personas la conocían como la salvajada. En el año 1766, un huracán acabó con gran parte de los plantíos de la familia y empezaron a tener grandes problemas económicos. Esto se agravó cuando el padre de Josefina se aficionó a los juegos de azar, perdiendo grandes sumas de dinero. Frecuentemente pasaba más tiempo en los bares donde tenía varias amantes que en su casa. La madre de Josefina era una mujer muy fuerte y trabajaba incesante para levantar el plantío. Enseñó a ser fuerte a Josefina y a no depender por fuerza de un hombre. Josefina creció siendo una chica muy hermosa. Su cercanía con las mujeres nativas de la isla le hacían tener un cuerpo hermoso y brillante, diferente en ese entonces de cualquier parisina. Tiempo más adelante, sus padres recibieron una carta de la tía de Josefina, llamada Desirée, quien le informaba que el hijo de una noble familia quería conocer a Catherine para pedirla en matrimonio y casarla con el duque de Gamel. Pero su hermana tenía una enfermedad propia de la región y murió. Entonces se pensó en la hermanita menor, pero cuando se estaba preparando el viaje, enfermó de tuberculosis, muriendo después. Josefina sufrió mucho las muertes de sus hermanas. Sin embargo, dado que la familia se encontraba en angustiosa situación financiera, decidieron que Josefina sería la que, junto con su padre, realizara el viaje en octubre de 1779 y se casara con el vizconde de Gamel. Josefina fue presentada ante su prometido y la familia de toda la familia estaba gustosa
con que Josefina se casara con el vizconde. Solo él no, porque la veía como una sucia campesina. No tenía maneras finas, ni guardaba el protocolo, ni sabía comportarse como una dama. Tuvo que recibir clases de ética, literatura y escritura. También aprendió cómo comportarse en público en modales. El 13 de diciembre de 1779, ella, con 16 años, se casó con Alejandro de 19. La pareja se mudó a un rico barrio de París. Sin embargo, a Josefina no le gustaba la ciudad. La juzgaba sucia, peligrosa y maloliente, ya que en ese tiempo abundaban los ladrones, porque el país había empobrecido en los últimos años. Josefina y Alejandro nunca fueron felices. Alejandro pasaba largo tiempo al lado de su amante, una mujer más grande que él, pero a pesar de su alejamiento, Josefina queda embarazada y en 1781 tienen su primer hijo, Eugenio. Alejandro se encontraba prácticamente ausente o al lado de su amante, con quien tiene un hijo. Ella era prima de Josefina. Esta, al enterarse, se llena de ira. Sin embargo, tiempo después, vuelven a estar juntos y Josefina se embaraza. Alejandro tiene que salir a uno de sus viajes. Ella alumbra prematuramente a su última hija, Hortensia, en 1783. La prima de Josefina y amante del marido de esta le escribe una carta diciéndole que el nacimiento de un niño prematuro quiere decir que no es hijo del esposo, sino producto de una infidelidad. Alejandro cree todo lo que dice su amante y a su regreso manda expulsar a Josefina de su residencia familiar. Ella se lleva a sus hijos, logrando instalarse en una babia que recogía a mujeres repudiadas por sus esposos. Allí había mujeres finas, educadas, y aprendió a ser fina y distinguida como ellas. Josefina se interesó en la política, adentrándose cada vez más en ella. Regresó con su marido, pero solo se trataban como amigos. Josefina regresó a la política más activamente, participaba y opinaba en las decisiones. Pero cuando la reina María Antonieta fue ejecutada, ella temió por sus hijos y decidió mudarse a un pueblo a las orillas del Sena. En marzo de 1794, Alejandro y Josefina fueron detenidos. En junio del mismo año, Alejandro fue guillotinado. Su mujer es puesta en libertad 5 días más tarde. Josefina se reunió con sus 3 hijos y decide retirarse de la vida pública para recuperarse emocionalmente de los horrores vividos en prisión. Josefina volvió a tener problemas económicos y se relaciona íntimamente con un general llamado Lázaro, el que conoció cuando estaba en prisión. Este fue el primer renglón de los tantos amantes ricos y de renombre de Josefina. Reinaba en los grandes y fastuosos salones, donde conoce al joven desgarbado y desaliñado general Napoleón Bonaparte, un vizconde que era amante de Josefina. Le presentó a Napoleón, quien se quedó impresionado de ella y con el permiso del vizconde pretendió a Josefina.
quien, sin importarle que Napoleón careciera de fortuna, se casó con él por lo civil, contando con 33 años y él 27. En los frentes franceses, dadas las derrotas sufridas, hacía falta un buen general que comandara al frente de los ejércitos a Italia. Fue Josefina quien propuso el nombramiento de Napoleón. En sus ausencias, a causa de la guerra, el joven general le escribía diariamente amorosas y apasionadas cartas de amor a su esposa. Recién casado como estaba y sintiendo un amor desesperado por ella, quien sabía despertar una pasión sexual de amor incontenible en él, como aquel día después de su boda, en el que se escuchó de todo: gemidos, muchos ayes, suspiros, ruidos de muebles y toda clase de sonidos. Josefina, por su experiencia y natural fogosidad, era experta en las artes del amor. Napoleón, un joven general menor que ella, poco sabía del amor y sí mucho de la guerra. Una de sus tantas cartas escribía, lleno de ansia febril y de ardiente pasión por ella, decía así: Tengo tus cartas del 16 y 21. Muchos días no escribes. ¿Qué haces, amor? No es que esté celoso, es que a veces me preocupo. Ven pronto, te lo advierto. Si tardas, me encontrarás enfermo. El cansancio y tu ausencia son demasiado. Ven, regresa junto con mi hermano. Estarás aquí en mis brazos, sobre mi pecho, contra mi boca. Apresúrate y ven. Que duermas bien lejos de tu amigo, pero pensando en él. Un beso en el corazón y otro más abajo, mucho más abajo. Josefina no llegó a amar a Napoleón como él a ella, a pesar de ser proclamado como inmenso general y estratega. Napoleón amaba mucho a Josefina y opinaba que Josefa era un hombre vulgar, y fue el primero en llamarla Josefina, quien volvió a los salones donde se prodigaba socialmente. Fogosa como era, visitó muchas camas y tuvo bastantes amantes con los cuales se dejaba ver muy seguido. Pero Napoleón estaba cegado de amor por ella. No así la familia de Napoleón, quien la detestaba y acusaba de sus infidelidades. Por eso, cuando Napoleón se proclamó emperador, toda la familia se opuso, pero hizo venir al Papa para su coronación. A la víspera de esta, Josefina, temerosa de quedar fuera por no haberle dado un hijo a Napoleón, se presentó a medianoche en los aposentos del Papa para confesarle que Napoleón y ella no estaban casados por la Iglesia. El Papa puso el grito en el cielo y afirmó que si no estaban casados por la Iglesia no habría coronación. A esa hora impropia se organizó una rápida ceremonia en la capilla del palacio en París. La coronación en la iglesia de Notre Dame, el 2 de diciembre de 1804, fue fastuosa y un lujo inimaginable. El Papa les bendijo y el mismo Napoleón se coronó, haciendo lo mismo con Josefina. La pareja se amaba mucho a pesar de sus mutuas infidelidades y era muy feliz, pero el emperador necesitaba imperiosamente un heredero que Josefina, después de 13 años de matrimonio, no podía darle. Napoleón pensaba que él era estéril y no podía fecundar a Josefina, pero ella confesó su menopausia precoz que le impedía tener más hijos. Así que ante esta imposibilidad y por razones de estado, el matrimonio se disolvió entre lágrimas y sollozos de ambos. Josefina se refugió en el castillo de Malmaison, recibiendo una cuantiosa pensión, y siguió conservando el título de emperatriz. Se dedicó a la jardinería, hecha y Napoleón
Siguieron amándose desde lejos. Él le escribía cartas de amor. Sin duda, Josefina era un amuleto de buena suerte para Napoleón, quien sufrió su primera derrota. Finalmente, fue desterrado a la isla de Elba, frente a Italia. Allí se enteró de la muerte de Josefina, rodeada de hermosas rosas, lujos y muebles caros, a los 51 años, debido a una complicación respiratoria. Sus últimas palabras fueron: siempre estuve a la altura de lo exigido. Él lloró mucho su muerte, muriendo 6 años después, tras la derrota de Waterloo, de un posible envenenamiento. Sus últimas palabras fueron: Francia, ejército, Josefina.